academia. Justamente cuando Muestro me convocó para hacer una presentación, entonces empecé a revisar, o sea, de cuando empecé a hacer algo de nuclear. Y me di cuenta de que empecé a hacerlo cuando hacía mi tesis doctoral, ¿no? Inclusive vamos a ver justamente, y lo he agrupado, digamos, más o menos en la caracterización de materiales usando neutrones y gamma, ¿no? Así, la caracterización de los materiales es muy importante. Tenemos que, ya que las propiedades que presentan, que tienen estos materiales, dependen mucho de la disposición atómica en el cristal y su composición. Siguiente. Bien, entonces, una de las primeras técnicas con la que he trabajado es justamente la espectroscopía Mossbauer. Es una técnica espectroscópica basada en la emisión y la absorción resonante de rayos gamma en sólidos. Y justamente ahí es donde vamos a ver justamente, realmente lo que nosotros se estudia en esta técnica es el núcleo. Y justamente cómo el entorno, o la nube electrónica, modifica justamente los niveles nucleares. Y aquí vemos el arreglo, es un arreglo experimental, donde se usa una fuente radiactiva, ¿no? En este caso tenemos el cobalto 57 para el caso de hierro, pero yo he trabajado con estaño, junto con una fuente de estaño. Esta fuente se mueve, ¿no? Ahí tienes el Mossbauer Ray, es un dispositivo que mueve la fuente en forma hacia adelante y hacia atrás. Entonces, por ese movimiento de la fuente, lo que vamos a hacer es, vamos a modificar la frecuencia de la radiación por el efecto Doppler. Entonces, esa energía, ¿no? que estamos ahí, que está emitiéndose en la fuente, va a interactuar con la muestra, que es el absorbente, y entonces el rayo gamma que atraviesa la muestra es medida por un dispositivo, ¿no? Un dispositivo es amplificado y va a la computadora. Y todo eso está sincronizado. Entonces, esta técnica es muy sensible. Vamos a ver que podemos estudiar, tener ciertas propiedades, podemos ver unas cosas que con otras técnicas no se pueden hacer. Lamentablemente que esta técnica es solamente para ciertos elementos, ¿no? Tales como el hierro, el estaño, el oro, zinc. Bien, la siguiente. Bien, lo que he trabajado, ¿no? Son dos fases de estaño, de tungstato de estaño, la fase alfa y fase beta. Entonces, en mi tesis doctoral, mi trabajo fue justamente sintetizar estos materiales, en ese tiempo eran nuevos materiales, para aplicarlos para sensores de gas. Vemos, ¿no? Los dos espectros. En la parte superior tenemos el espectro de la fase beta y la parte inferior el espectro de la fase alfa. Estos espectros, ¿no? tienen, debido a la sensibilidad del equipo, nosotros podemos ver el estado de valencia del estaño, ¿no? El estaño tiene básicamente dos estados de valencia, el estaño más 4 y el estaño más 2. ¿Por qué estudiamos este material? Porque en estado estable, a temperatura ambiente, hay muy pocos materiales que están en estado de valencia más 2. Generalmente los compuestos tienen estaño más 4. Por ejemplo, en el caso del dióxido de estaño, ¿no? Justamente ese pico que se ve pertenece al dióxido de estaño. O sea, por otras técnicas, nuestro compuesto era puro. Era puro, claro. Por rayos X, otra técnica, nuestro compuesto era puro, pero por Mossbauer, como una técnica bastante sensible, veíamos que no era completamente puro, tenía una pequeña cantidad de dióxido de estaño. Bien, el otro, digamos, esos picos intensos, esos son picos de absorción, tienen una asimetría, ¿no?
ese doblete que se ve tiene una simetría, no es un doblete que tenga las mismas intensidades, no tiene una simetría. Ambas fases tienen esa simetría. Y ese efecto justamente es un efecto conocido como el de Logodovansky-Karelyan, ¿no? Y esa información, ¿no? La información que se obtiene al ajustar el espectro, vamos a ver lo que nos da, qué información nos da. Siguiente. ¿No? Al hacer todo un estudio teórico de la estructura, se encuentra de que esa simetría es producida por la gradiente de campo eléctrico a lo largo de Z. Bueno, en ese caso la primera gráfica es la fase alfa. Entonces hay una gradiente y justamente ahí nosotros en ese tiempo, a partir de nuestros datos experimentales, nosotros postulamos de que hay un lone pair, un par solo, ¿no? Incompleto del estaño. Y ese era el causante justamente de esa asimetría, ¿no? Dentro del espectro. Esta es la fase beta. La fase beta tenía, en el caso de la fase alfa era a la dirección de Z nada más, pero en el caso de la fase beta no, era justamente la dirección 1, 1, 1. También teníamos esa asimetría. Entonces, esto ha sido ya comprobado hace 2 años, justamente un artículo de unos teóricos, haciendo cálculos teóricos han comprobado nuestra predicción que habíamos predicho en ese tiempo, ¿no? en el 98. Esto también ya es un material, últimamente, hace 2 o 3 años han sido ya, están empleando para aplicaciones como en fotocatálisis, y el año pasado, 2 años atrás también, hay unos japoneses que patentaron este material para displays, porque estos materiales podemos pasarlo de tipo N a tipo P. Entonces, en ese tiempo nosotros estudiamos justamente las propiedades como sensorial, y es bastante sensible al sulfuro de hidrógeno, que es justamente un contaminante, ¿no? Ese gas que huele a huevo podrido. Hay veces, por ejemplo, estamos cerca de una fábrica, pues ese gas este gas que en ciertas concentraciones puede ser letal para el ser humano. Entonces esto puede detectar concentraciones muy pequeñas, ¿no? De 5 ppm, sin ppm. La siguiente. Bien, ahora, justamente a raíz de que ingresé al IPEN, o sea, dentro de nuestras actividades, pues, mi formación es más de ciencias de los materiales, también, ¿no? Hemos visto también que la energía nuclear, especialmente las radiaciones no ionizantes, en este caso los neutrones, también nos pueden ayudar a caracterizar los materiales, ¿no? Muchas veces, ¿no? En los procesos industriales necesitamos caracterizar los materiales directamente, en línea, o sea, no tomar la muestra, mandar al laboratorio y esperar 1 o 2 días para saber la respuesta. Queremos muchas veces hacer una caracterización simultáneamente, online, ¿no? Entonces, justamente hay una técnica que se llama análisis de gamas inmediatos producidas por activación neutrónica y que se ha utilizado para el análisis de muestras. La ventaja de esta técnica es su representatividad para grandes volúmenes. Por ejemplo, en las minas, ¿no? De tajo abierto, lo que se hace se hacen perforaciones de 15 metros para después proceder a la voladura. Ahora, de los 15 metros, que sale más 1 tonelada, 2 toneladas de tierra, de eso toman 5 gramos y eso es lo que mide. Entonces, esa medida no representa prácticamente realmente la característica de la roca, ¿no? Es una medida muy puntual. Entonces, justamente, en cambio, esta técnica vamos a ver de que podemos medir justamente una sonda. Si introducimos una sonda en la perforación, podemos medir justamente alrededor de toda la perforación de voladura. Y se toma en línea, ¿no? Lo que actualmente se hacía era justamente tomaban su muestra, mandaban al laboratorio. Tenemos un proyecto que le llaman el proyecto, estamos hablando de 30 perforaciones, y eso, el resultado lo tenían después de 2 días, prácticamente después que habían volado ya el proyecto y ya estaban procesando el material.
Pero, y eso, al final había contradicción, ¿no? Entonces, los de control de calidad daban un valor y los que hacían la proyección daban otro valor. Y entonces no sabían quién estaba equivocado. Siguiente. Entonces, ¿qué consiste la técnica? La técnica, tenemos un neutrón, bombardeamos el material, entonces el neutrón, ¿no? Choca con el blanco del núcleo de banco, y captura, ¿no? Una captura neutrónica. Tenemos un núcleo inestable, y en ese núcleo inestable emite un rayo gamma inmediatamente, prácticamente a 10 a la menos 13 segundos después de la interacción. Luego, si bien es cierto, se produce un núcleo radioactivo y después se emite partículas beta y se producen gamma retardado y después tiene un núcleo estable. Entonces, por ejemplo, ese gamma retardado justamente es la que se usa para el caso de activación neutrónica que se usa en el reactor. Entonces, pero como ese gamma redactado vamos a verlo después de días, así, entonces no nos interesa eso, lo que estamos interesados en el gamma inmediato, ¿no? Vamos a utilizar ese gamma inmediato, y ese gamma inmediato es característico del núcleo que estamos estudiando, tiene una energía bien específica. Bien, entonces esta técnica ya había sido empleada para minas de hierro y cobre. Sin embargo, nosotros intentamos hacer pruebas también con las minas de carbón, de cobre, pero no nos dejaron utilizar la cantera. Entonces, buscando, o sea, qué otros elementos también es útil para este análisis, vimos, ¿no? Esta es la tabla de todos los elementos que podemos medir simultáneamente. Y encontramos de que hay elementos, como el azufre, el hierro, el aluminio, el silicio y el calcio, que justamente a una mina de caliza, cementos Lima, les interesaba, y ellos justamente, eso es lo que ellos están monitoreando constantemente en la cantera. Y podemos justamente, los rangos de medición están justamente dentro de los parámetros que ellos necesitan. Siguiente. Entonces, este es el sistema, ¿no? Tenemos ahí una fuente de neutrones, es el californio 252. Entonces, los neutrones ¿no? salen en todas direcciones. Tenemos esta es la perforación, es una perforación de voladura. Entonces, los neutrones interaccionan con los núcleos de la roca y entonces van a producirse justamente la captura neutrónica y se van a producir los gamas inmediatos. Entonces, ahí tenemos, en la misma sonda se tiene el detector, aquí está el BGO, tenemos la electrónica, multicanal, alto voltaje, todo, y a través de un cable enviamos hacia una computadora donde vamos a tener el espectro. El radio de acción de todo esto es 0.4 metros y tenemos el espectro. Entonces, esto lo podemos hacer, introducimos la sonda en la perforación de voladura y podemos ir sacando la sonda y cada 20 centímetros podemos hacer una medida, o sea, acumulada, y así sucesivamente hasta cubrir todos los 15 metros. La siguiente. Entonces, este es el equipo. Tenemos, primero abajo tenemos una sonda, donde está toda la electrónica, todo el detector. Tenemos una polea, justamente con la que vamos a extraer o introducir la sonda. Tenemos el trípode, tenemos ahí una fuente de neutrones en su blindaje respectivo. Todo el sistema funciona como una batería, tiene un sistema de comunicación y toda la información va a la laptop. Bien, estas son las medidas. Este ya, por ejemplo, es una cantera, la cantera de Cementos Lima, aquí en Alto Congo. Ahí estamos la sonda, introduciendo a la perforación de voladura, dos tomas. Ahora, la velocidad con que extraemos la sonda es más o menos 2 metros por minuto y con una ventana de 20 centímetros. Y vamos midiendo constantemente. Siguiente. Entonces, este es un espectro acumulado de toda
digamos, que hemos hecho en los 15 metros y hemos acumulado todos los espectros, los hemos sumado y para ver cuán sensible es la técnica. O sea, tenemos varias perforaciones de voladura con diferentes características. Por ejemplo, la que está en la parte inferior son pobres en calcio y la parte de la que está rojita es rica en calcio. Digamos que podemos seguir, ¿no? Vamos a trazar otra parte del espectro, también podemos ver diferencias en el espectro. Siguiente. Bien, entonces el siguiente paso fue escoger, ¿no?, varias perforaciones de varios proyectos con diferentes características y utilizamos la técnica que ellos usan, la técnica de fluorescencia de rayos X, y hacer nuestra calibración con la técnica que nosotros estamos empleando. Hicimos buenas correlaciones para calcio, para silicio. Siguiente. Y aquí está, ¿no? Esta es una medida ya es un resultado de una perforación de voladura. Aquí tenemos el perfil de la concentración de calcio desde el fondo, desde 15 metros hasta la superficie, y vemos, por ejemplo, que alrededor de 6 metros existe una falla, ¿no? O sea, una región pobre en calcio. Es una región que no es homogénea, y entonces, como vemos que está un poco ruidosa. ¿Por qué? Porque por la estadística, esta medida toma entre 20 y 25 minutos, la estadística es bastante pobre. Entonces podemos agruparlo a cada medio metro y podemos ver un mejor resultado, que les interesa justamente esto a los mineros, ¿no?, el proyecto. Siguiente. Bien, ahora entonces tenemos aquí dos gráficos, ¿no? El primer gráfico es lo que antes tenían justamente en la proyección, ¿no?, de la explotación. Tenemos una barra que tiene un solo valor, ¿no?, y cada uno tiene un solo valor. Ahora, en cambio, en la siguiente ya tenemos la barra con diferentes valores, y eso podemos ver como la zona verde. Pues vemos que hay una falla, ¿no?, esa falla, y eso justamente, esa información es muy importante para ellos. ¿Por qué? Porque esta información es mucho más cercana a la realidad que la otra. Y con esta se puede hacer una proyección de la mina, ¿no? Cómo se puede optimizar el minado, cómo se puede hacer, cómo puedes mezclar una zona pobre con una zona rica, y así vas haciendo la mezcla, optimizas todo, ¿no? Así es. Bien, entonces una manera de conclusión es que las técnicas nucleares, ¿no?, de caracterización muchas veces nos dan información que no se puede obtener por otra técnica. Esa es digamos, es algo bastante importante y interesante de las técnicas nucleares, y justamente esa es una de las, digamos, los requisitos, ¿no? Usar justamente la radiación nuclear, las radiaciones ionizantes, justamente cuando es necesario, cuando no hay otra técnica que lo pueda hacer. Y justamente, ¿no?, tanto en ciencia básica, como en el caso donde estamos estudiando el núcleo y el entorno, en el caso del cristal, donde la única técnica que nos puede dar esa información es Mosbacher, por ejemplo, o en el caso de gamas inmediatos, donde nos da una composición elemental, una caracterización bastante precisa de todo el proyecto de una exploración de una mina de Tajo Abierto.